Bueno, vamos a repasar lípidos en estos momentos. Entonces, ¿qué sabemos de los lípidos? Em, Son insolubles en agua. Son muy solubles en disolventes polares. No, ajá. Solventes orgánicos no polares. Solventes orgánicos no polares. Son hidrofóbicos y anfipáticos. ¿Qué significa anfipáticos? Anfipáticos significa que tienen partes solubles y partes insolubles, permitiendo que tengan interacciones interesantes, como por ejemplo en las membranas celulares. Entonces, tenemos diferentes tipos de lípidos. Unos de estos son los lípidos de almacenamiento, que son, por ejemplo, los triglicéridos. Estos se llaman triglicéridos porque tienen una molécula de glicerol unido a ácidos grasos. Entonces, una molécula grande de glicerol y tres colas de ácidos grasos. Em, También tenemos los lípidos de membrana o los fosfolípidos glucolípidos. Son lípidos de membrana que tienen partes polares y se dividen en varios de estos. Los fosfolípidos se dividen en esfingolípidos y glicerofosfolípidos. Entonces, fosfolípidos. Y son glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos son muy parecidos a los triglicéridos porque es un glicerol y dos ácidos grasos pero están unidos a un grupo fosfato. Y los esfingolípidos tienen a la esfingosina como base en vez del glicerol. Y también tienen al grupo fosfato.
Ujú. Y después tenemos a los glucolípidos. Entonces, tenemos glucolípidos. Estos son, bueno, están divididos en esfingolípidos, entre otros. Básicamente, son iguales a los esfingolípidos pasados, pero en vez de estar unidos a un grupo fosfato, están unidos a un mono u oligosacárido. Vamos a ver. Es decir, en esta parte tienen un ácido graso y un mono u oligosacárido. Ok. Ahora, vamos a ver cómo se ve el glicerol. Entonces, la fórmula del glicerol es C3H8O3, que nos indica que tenemos tres carbonos, carbono, carbono, carbono. Ahora, este está unido con hidrógeno, 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 hidrógeno. Y estos están unidos a un hidroxilo. De manera general, esta es la estructura del glicerol. Entonces, si tengo un triglicérido, estos hidroxilos se van y se intercambian por los ácidos grasos. Entonces, vamos a dejar estos dos. Entonces, aquí tenemos al hidroxilo, pero sin el hidrógeno. Oh, oh. Y van a estar unidos a el ácido graso, que es carbono doble enlace oxígeno, es un ácido carboxílico y el resto de la cadena. Esos son los ácidos grasos. Ahora, esta parte de aquí va a ser hidrofílica. Esto lo vamos a ver más adelante, cuando estemos explicando los fosfolípidos de la membrana. A esta parte se le llama la cabeza. Entonces vamos con el siguiente tema. Entonces, funciones energéticas, estructural. Bueno, algunas de las funciones de este triacilglicerol que acabamos de dibujar. Sus funciones energéticas es que se guardan como grasas y aceites para la acumulación y el almacenamiento de energía metabólica. Más adelante, estructuralmente, vamos a ver que los fosfolípidos forman membranas plasmáticas y también se usan como
señales o de un método informativo. Se usan como señales químicas, como tal son los esteroides, los leucotrienos, etcétera. Eh, tenemos, esto es un ácido graso saturado, pero vamos a borrar esto de aquí. También tenemos ácidos grasos insaturados. Entonces tenemos y tenemos nuestro ácido graso. Okay. Ahora, la diferencia entre un ácido graso saturado y un insaturado es que el insaturado va a tener dobles enlaces. Esto lo que provoca es que, por ejemplo, los ácidos, bueno, los ácidos grasos saturados van a ser sólidos y entre más aumente la proporción de ácido saturado a insaturado, va a ser más duro. Por ejemplo, la mantequilla tiene aproximadamente 50-50 de ácidos grasos saturados y insaturados. Entonces, la mantequilla es suave y a temperatura ambiente se derrite. Mientras que, por ejemplo, la grasa de vaca, que son la mayoría de ácidos grasos saturados, es sólida. Y un ejemplo de un ácido insaturado serían los aceites. Todos los aceites son ácidos grasos insaturados o con dobles enlaces. Entonces, saturado, sólidos, insaturados, líquidos. Bueno, ahora vamos a pasar a los fosfolípidos. Entonces, nuestro fosfolípido, cuando esté en una membrana, se va a hacer algo así. Se suele dibujar como una cabeza con las colas. Entonces, aquí están el glicerol más el grupo fosfato. Y esta parte de aquí son los ácidos grasos. Esto de aquí se le llama la cabeza. Entonces, la cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. Esto lo que va a provocar es que en nuestra bicapa, en las membranas celulares, que se ven algo así, tengamos la parte
hidrofóbica y esta parte hidrofílica. Esto las hace semipermeables y flexibles. Entonces el agua puede pasar a través de estos eh, fosfolípidos o de esta membrana de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. También en medio de esta membrana tenemos canales proteicos. Y entonces a través de estos canales pueden pasar varias cosas, ya sean iones, entre otras cosas. Creo que esto es todo lo que tengo por el momento sobre lípidos. Así que vamos a pasar a otro tema, que son los ácidos nucleicos. A ver. Entonces, para nuestros ácidos nucleicos tenemos a los nucleótidos. Entonces, nucleótidos. Nuestros nucleótidos van a ser, bueno, van a ser varios, pero están presentes principalmente en el ADN y en el ARN. En el ADN tenemos a la adenina, guanina, timina y citosina. Y en el ARN tenemos adenina, guanina, es una N. Timina se cambia por uracil y citosina. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre los nucleótidos del ADN y del ARN? La principal diferencia es que tenemos nosotros nuestra estructura en el ADN, sería un fosfato unido a nuestra ribosa, que está unida a un ciclo, o nuestra base nitrogenada. Nuestra base, nuestra ribosa y nuestro fosfato. Aquí, en el ADN, nuestra ribosa va a estar, le va a faltar un oxígeno. Entonces no va a ser ribosa, va a ser deoxirribosa. Y si esta fuera nuestra ribosa para el ARN, esto sería otro hidroxilo. Esa es básicamente la diferencia. Ahora, en nuestros nucleótidos tenemos a las purinas y a las pirimidinas. Entonces, nuestras purinas son la adenina y la guanina. Las pirimidinas se caracterizan por tener dos anillos. Las purinas tenemos dos
anillos. Uno de 6, un anillo de 6 y uno de 5 carbonos. Entonces, vamos a empezar por la adenina. Entonces, en nuestra adenina tenemos nitrógeno y nitrógeno. Estas son nuestras bases nitrogenadas. Entonces, estas tenemos pares libres, un doble enlace aquí. Tenemos nuestros dos nitrógenos con su hidrógeno y con sus pares libres. Ok. Ahora, doble enlace y doble enlace. En la adenina, lo que tenemos es una amina en esta posición. Entonces, siempre empezamos a contar desde aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y siempre va a estar en la sexta posición. Luego tenemos la 7, la 8 y la 9. En la posición 9, es decir, aquí, siempre se va a unir nuestra ribosa. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Y en la guanina, la diferencia que tenemos es, tenemos todo igual, tenemos nuestros nitrógenos, nuestros dos con los pares libres. Los dobles enlaces siempre están en el mismo lugar, a menos que en otros compuestos que veremos más adelante estén en otros lugares. Y aquí, en vez de tener la amina en la posición 6, la vamos a tener en la posición 2. Y vamos a tener un hidroxilo en este carbono. Entonces, esa es la diferencia entre la guanina y la adenina. Ahora, vamos a ver nuestras pirimidinas. Estas tienen un ciclo. Entonces, tenemos la timina, el uracil y la citosina. Para estos tres componentes, la estructura base va a ser casi igual y vamos a tener algunos cambios. Entonces, de manera general, todos tienen nitrógeno y nitrógeno, como en el pasado. Vamos a tener para la timina 2 hidroxilos y en vez de pares libres, los nitrógenos van a tener hidrógenos. Dobles enlaces. Y ahora, la timina, lo que la diferencia es un metil en esta posición, que es la 5.
Entonces, en la posición 5 tenemos un metil. Luego, para el uracil, tenemos casi lo mismo. Pero vamos a tener un hidrógeno en vez de un metilo en esta posición. Aquí vamos a tener un hidrógeno y nuestros dos hidroxilos. Y por último, tenemos a nuestra citosina. La citosina tiene dos cambios. Entonces, tenemos nuestra estructura normal. Pero tenemos 3 dobles enlaces en vez de 1. Mentira, tenemos 2 en vez de 1. Aquí cometí un error. Estos enlaces de aquí no van. Y este tampoco. Ok. Y ahora sí, la citosina lo que tiene es este doble enlace y tiene en esta posición una amina. Entonces ahí tenemos a nuestras pirimidinas. La timina tiene el metil, el uracil tiene el hidrógeno y la citosina tiene la amina. Esa es la diferencia básica entre estos tres. Entonces, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre los nucleótidos y los nucleósidos. Entonces, los nucleótidos, habíamos dicho que eran la ribosa, ya sea ribosa o deoxirribosa, es igual, y el grupo fosfato, junto con su base nitrogenada. Estos son los nucleótidos. Y los nucleósidos, la única diferencia que tienen es que carecen del grupo fosfato. Entonces tienen sus bases nitrogenadas, su ribosa o deoxirribosa, pero no tienen el grupo fosfato. Estos son nucleósidos. Y estas son las diferencias principales. Pues bueno, eso sería todo porque ya no tengo más notas.